He titulado este sermón El momento de la crisis. Todos hemos estado viviendo en circunstancias muy extrañas últimamente. Y el mundo está en una crisis. Y parece que el mundo cristiano y los países cristianos están particularmente involucrados en esta crisis. Y sin embargo, hay muchos que creen que esto solamente es un error momentáneo en la corriente de la historia. Las cosas se volverán a la normalidad, todo estará bien. Esta no es la culminación que el mundo ha estado esperándose. Hay tantas cosas que hay aún que cumplir. Y la gente dirá, no hay señales de que los eventos profetizados tengan lugar. Ellos no ven la marca de la bestia siendo introducida de una manera muy sigilosa. Ellos no ven que la imagen de la bestia se está erigiendo ante nuestros propios ojos. Y en los grandes acontecimientos de nuestros tiempos, extrañan esos elementos que encajan en el cuadro profético. Siempre ha sido así con la humanidad. Y si retrocedemos en la historia, en el tiempo del diluvio, hubieron profecías que decían que la destrucción venidera vendría. Noé predicó durante 120 años que esta calamidad vendría. Y había una profecía que decía, cuando muera, refiriéndose a Matusalén, vendrá el fin. Y él murió. Y la gente siguió adelante como antes. Ellos no vieron la importancia del evento, a pesar de que ha sido específicamente profetizada. Y luego los animales comenzaron a moverse de formas extrañas. Y los animales entraron en el arca. 7 pares de animales limpios, un par de inmundos. Dijeron los científicos de la época, este es un fenómeno muy extraño, y tenían muchas explicaciones de por qué sucedían estas cosas. Pero continuaron como de costumbre. Esto no era una señal de los tiempos. Esto no era una señal de que este es el momento de crisis que había sido dado y que había sido profetizado durante 120 años. Exactamente lo mismo sucedió en los tiempos de Jeremías. Y hemos hablado de eso muchas veces. Cuando Jeremías profetizó, todos afirmaban que esto no iba a ser la forma en que iban a suceder. Después de todo, ellos eran el pueblo de Dios y Dios iba a intervenir. Él evitaría que estas cosas sucedieran. Ahora, si procedemos en la historia y observamos algunos paralelismos en los tiempos de Jesús, algunas cosas me vienen a la mente. Los discípulos habían estado preparados para lo que iba a venir. Jesús les había dicho en muchas ocasiones lo que iba a suceder, que el Hijo del Hombre iba a ser entregado para ser crucificado, que sería despojado de todos sus derechos humanos, por así decirlo, y que moriría de una manera ignominiosa, de una muerte ignominiosa en una cruz. Y se negaron a creerle. Ellos fueron preparados por las palabras, por el testimonio, pero estaban singularmente desprevenidos cuando llegó el momento. ¿Por qué? Porque ellos tenían el preconcepto y la idea de que cómo se desarrollarían estas cosas. Y cuando no se desarrollaron exactamente en el formato de sus ideas preconcebidas, ellos perdieron una parte de eso. Una de las ocasiones que Jesús solía educarlo, leemos esto en Mateo capítulo 16, versículo 21 y más allá. Desde ese tiempo en adelante, Jesús comenzó a mostrar a sus discípulos cómo debe ir a Jerusalén y sufrir muchos de los ancianos, de los principales, de los sacerdotes, y que será asesinado y resucitaría al tercer día. Luego Pedro se lo llevó y comenzó a reprenderlo, diciendo, que esto esté lejos de ti, Señor. Esto no te acontezca a ti.
Pero él se volvió y le dijo a Pedro: apártate de mí, Satanás. Eres una ofensa para mí, porque no ves las cosas que son de Dios, sino que ves las cosas que son de los hombres. ¿Por qué Pedro reaccionó así? Bueno, había sido adoctrinado por la filosofía de los judíos toda su vida. Su concepto fue totalmente diferente al que estaba escuchando. Después de todo, ellos eran los escogidos de Dios, pero sus circunstancias evidenciaron otro escenario. Por ejemplo, estaban bajo la esclavitud de Roma. Ellos pensaban que eran la cabeza, pero aquí estaban en servidumbre. Pero todavía creían, como los elegidos de Dios, que ellos estaban bajo una protección muy especial y que no les pasaría nada. Las otras naciones serían destruidas, pero ellos serían elevados a nuevas alturas. Y esta era la mentalidad. Y aquí vino Jesús y les dijo que iba a sufrir y morir. Y su concepto era que Él los elevaría a altas estaturas y que sería coronado rey y rey de reyes y señores de señores. Tenían una teología diferente. Ellos tenían, en términos modernos, lo que llamaríamos una vida impulsada por un propósito o una filosofía de la iglesia, impulsada por unos eventos de que serían los gobernantes en un reino venidero. Muchos en el mundo creen las mismas cosas hoy y estarán tan singularmente desprevenidos para lo que se avecina como lo estaban los discípulos de Jesús. Entonces Jesús los había amonestado con respecto a sus tradiciones y sus interpretaciones de la palabra, y les había dicho que esas tradiciones no estaban de acuerdo con la palabra de Dios. En Mateo 15, verso 2 leemos: ¿por qué tus discípulos transgreden las tradiciones de los ancianos? Ellos le preguntaron a Jesús: ¿por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Pero él respondió y les dijo, entonces Jesús les respondió también: ¿por qué también ustedes transgreden el mandamiento de Dios por sus tradiciones? Así que nuestras tradiciones y nuestros puntos de vista son a menudo contrarios a la palabra de Dios. En Marcos 7, versículo 8 leemos: por dejar de lado el mandamiento de Dios, tenéis la tradición de los hombres, como el lavado de ollas y copas y muchas otras cosas similares. Y les dijo en el verso 9, porque bien rechazáis el mandamiento de Dios para mantener tu propia tradición. El verso 13 del capítulo 7 de Marcos dice: invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a esta. Así que esta era la condición que tenían. Estas ideas preconcebidas que habían interpretado de las Escrituras según sus propias filosofías y no según en un claro así dice Jehová. Por eso Jesús les dijo en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque en ellas crees que tiene vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí. Solo tenemos una fuente de inspiración. Y aunque suene contradictorio, esa fuente es la ley y los profetas. Esa es la fuente a nuestra disposición. Y esta ley y los profetas, la Biblia, los primeros 5 libros de la Biblia, la Torá, y los que los profetas han dicho hasta el fin de los tiempos, es nuestra fuente de inspiración y tiene que estar en armonía con los primeros libros de Moisés. Isaías 8:20 dice: a la ley y al testimonio, si no hablan conforme a estas palabras, es porque no hay luz en ellos. Por lo que ni la filosofía ni la psicología puede suplir las necesidades del alma. Podría haber una curita. Pueden dar alivio por un momento, pero lo que el corazón realmente necesita es la palabra clara de Dios sin adulterar.
Si fue posible para los discípulos que habían pasado 3 años y medio con Jesús para tener tales conceptos erróneos sobre lo que estaba a punto de tener lugar, ¿es posible que lo mismo le podría pasar a la humanidad al final de los tiempos? ¿Es posible que los mismos pudieran sucederle a aquellos que están dentro de nuestras propias iglesias? La pregunta es, ¿qué es la verdad? Debes traer tu credo a la Biblia. La Biblia es el credo. Muchas personas dicen, no. Nosotros tenemos que poner nuestro credo en posición y la Biblia debe estar en armonía con el credo. Quiero leerte una cita del Espíritu de Profecía. Y afirma, esto proviene del conflicto de los siglos, por lo que es una muy buena fuente. Y leemos, Roma retuvo la Biblia de la gente y requirió que todos los hombres aceptaran sus enseñanzas en lugar. Fue la obra de la Reforma restaurar a los hombres con la palabra de Dios. Pero ¿no es demasiado cierto que en las iglesias de nuestro tiempo a los hombres se les enseña a apoyar su fe en su credo y sus enseñanzas de su iglesia en lugar de las escrituras? Dijo Charles Beecher, hablando de la iglesia protestante, ellos rehuyen la palabra grosera contra los credos con la misma sensibilidad con que esos santos padres habrían rehuido de la palabra grosera contra la creciente veneración de los santos y mártires que estaban fomentando. Los protestantes, las denominaciones protestantes evangélicas, se han atado de manos unas a otras y admiten que entre todos un hombre se convierte en predicador en cualquier lugar, sin aceptar algún libro, además de la Biblia. No hay nada imaginario en esta declaración de que el poder del credo ahora está comenzando a prohibir la Biblia tan realmente como lo hizo Roma, de una manera más sutil. Estamos en el peligro de que nuestras ideas preconcebidas o incluso algunos de nuestros credos puedan surgir en el camino de la verdad. Y en el tiempo que estamos viviendo, necesitamos saber dónde estamos parados. Necesitamos saber qué va a suceder para que no nos agarre desprevenidos. Si nos remontamos a la historia de esta iglesia, en el 1888 hubo una crisis y la gente tenía ideas preconcebidas y ellos estaban singularmente preparados para aceptar el mensaje de la justificación por la fe, aunque es el pilar central de la salvación, y causó la mayor crisis, y Dios tuvo que posponer los mismos acontecimientos que habrían conducido a la gran proclamación del mensaje final a la humanidad, porque el pueblo de Dios en sus corazones y mentes estaban sin preparación. Ahora sí, volvemos a la época de Jesús y miramos el tiempo de la entrada triunfal. Lo que debe haber pasado por la mente de los discípulos. Recuerden ahora que Jesús les había dicho a ellos lo que iba a suceder. Él les había dicho a ellos que Él iba a ser entregado para ser crucificado. Y aquí, en la entrada triunfal, Él cabalga sobre un asno y todos le están vitoreando y están dispuestos a hacerle rey. Seguramente ellos habían olvidado todo lo que Jesús le había dicho. Solo pasó por su mente. Y ellos vieron la circunstancia y vieron que todo estaba en armonía con su teología. Y ellos totalmente perdieron el punto de a dónde iban y qué iba a pasar. En ese fatídico día, cuando Jesús entró en Jerusalén, donde los escribas y fariseos, viendo a los discípulos regocijados, lo reprendieron y Jesús le dijo, no, si yo le digo a ellos que callen, entonces las mismas piedras gritarían. Y luego intentaron atraparlo.
Y ellos enviaron sus mentes más brillantes para atraparlo. Y en ese fatídico día, cuando todos estos eventos ocurrieron, cuando todos pensaron que este era la culminación de la era mesiánica, cuando su rey sería coronado, el rey de Jerusalén, y los enemigos serían expulsados de su vista, estaban los que estaban cuestionando, estaban los que intentaban atraparlo. Y luego limpia el templo. ¡Qué situación! Por segunda vez limpió el templo y ellos quedaron esparcidos de su templo con su dinero y con sus animales, y ellos se fueron. Y luego se sentó y le enseñó a la gente. Y todos los niños pequeños vinieron y se sentaron en su regazo. Y los niños pequeños se reían. Y todo estaba tranquilo y pacífico. Y eventualmente esos fariseos y esos escribas regresaron y se enojaron con la pequeña risa de lo pequeño y el golpeteo de los pies pequeños de los niños pequeños. Y de nuevo, este odio vino a sus mentes. Y luego los reprendió. Y el mensaje de Mateo 23: ¡ay de ustedes, escribas y fariseos! Y entonces esa lista de reprensión debe haber cortado el corazón de ellos. Y luego se levantó y salió del templo por última vez. ¡Qué experiencia! El que fue la esencia misma de lo que era el templo estaba parado para dejar el templo y su casa se convirtió en desolación. Las palabras de duelo en Lucas 13:34: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas? Y tú no quisiste. He aquí vuestra casa os he dejado desierta. Y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y luego vienen los eventos de la última cena. Los discípulos todavía tenían la esperanza de que las cosas cambiarían. Todavía estaban discutiendo entre ellos sobre quién era el más grande, incluso de camino a la última cena. Y en esa última cena, Jesús predice de nuevo que Él será negado por esos mismos discípulos que habían estado con Él durante 3 años y medio. En Mateo 26:30 dice: y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Y respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Y Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me habrá negado 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. El momento de la crisis había llegado. ¿Ellos estaban preparados? No. Estaban singularmente desprevenidos. Estaban llenos de valentía. Estaban llenos de confianza en sí mismos. Y así será al final de los tiempos. De nuevo. En el jardín de Getsemaní, ¿qué podemos deducir de lo que sucedió a los discípulos? Porque tengo la terrible sensación de que estamos al borde del mismo evento, de esos eventos finales, y parecen
que se repetirá la misma historia que los discípulos cometieron y los mismos errores. Mateo capítulo 26, el verso 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Noten esas palabras: velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos, y los halló durmiendo, y le dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Así que, ¿qué vemos aquí? ¿Cuál es el paralelo que vemos aquí? ¿Cuál es el estado de la iglesia al final de los tiempos? ¿No es la iglesia de la Odisea? ¿No es una iglesia durmiente? ¿No es una iglesia que se cree rica? ¿Rica en bienes? Y sin embargo, están durmiendo. Aquí, en el momento de crisis, los discípulos están dormidos. Y Jesús va hacia ellos y le dice a Pedro: ¿qué? ¿No pudieron velar conmigo ni siquiera una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu en verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Se fue de nuevo la segunda vez y oró diciendo: Padre mío, si esta copa la puede alejar de mí, pero no como yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Y vino y los encontró dormidos de nuevo, porque sus ojos estaban pesados. Y los dejó, y se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces llegaron los discípulos y él les dijo: sigan durmiendo ahora y descansen. He aquí, la hora está cerca y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Había llegado el momento de la crisis y los discípulos estaban dormidos. ¿Es posible que en el momento de la crisis que está aquí en nuestro tiempo, los discípulos puedan estar dormidos? Teniendo un concepto total diferente de los hechos, a pesar de que habían sido preparados por la misma palabra de Cristo a través de los profetas. Ellos no lo vieron. Ellos no vieron el cumplimiento. No había evidencia de que esto fuera solo un error momentáneo en el horizonte. Las cosas volverán a la normalidad. Este no es el final, decían. Todavía debemos ser exaltados y predicar un mensaje poderoso. ¿Es posible que vuelva a suceder eso al final? Entonces vienen las palabras en el versículo 46. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Es interesante que el Evangelio de Marcos nos dice de nuevo lo que señaló a Pedro en particular. ¿Por qué? Porque Pedro había sido tan audaz. Pedro había sido el que dijo: no, Señor, yo no te abandonaré. Quizás en nuestros tiempos modernos hay Pedros modernos que dicen: a mí no me tomará desprevenido. No, a mí, eso no me va a pasar. No, Señor, yo no te negaré cuando llegue el momento, cuando la crisis venga. Entonces, en la crisis final, la Biblia nos advierte que el pueblo de Dios estará dormido, serán atrapados por una sorpresa abrumadora. E incluso Juan, el discípulo amado, estaba profundamente dormido. Y allí en el huerto, el Hijo de Dios sufrió solo. En Marcos 14:43, luego hablando él aún,
vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes, y de los escribas, y de los ancianos. Y el que le entregaba le había dado señal, diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle, y llevadle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él, y le dijo: Maestro, Maestro, y le besó. Es interesante que Mateo 26, versículo 50, dice que Jesús lo llamó amigo, amigo. ¿Por qué vienes? ¿No es asombroso? Y Lucas agrega la palabra en el capítulo 22, versículo 48, que Jesús les dijo: Judas, ¿traicionas al Hijo del Hombre con un beso? Así que primero le dice: amigo, ¿para qué has venido? Judas, ¿traicionas al Hijo del Hombre con un beso? Entonces ellos le echaron mano y le prendieron, pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Nosotros sabemos por el Evangelio de Juan que ese fue Pedro. Pedro estaba preparado para ir a la guerra. Pedro estaba preparado para luchar contra el enemigo que venía de frente. Pero, ¿y qué hay acerca del enemigo que no viene de frente, sino que venía escabulléndose por la puerta trasera? Y si los eventos no tuvieran lugar exactamente como esperaba, pero resultó totalmente diferente, sigue siendo el mismo Pedro. ¿Por qué estaba dispuesto a sacar su espada e ir a pelear? ¿Por qué? Porque estaba convencido de que Jesús no permitiría ser atrapado. Él estaba convencido de que Jesús mostraría su poder y lo haría caer a todos. Y cuando cayeron al revés, pensó: este es el momento cuando Jesús tomará la corona y mostrará su poder. Pero cuando esa gente se levantó de nuevo, cambió la situación completa. La narrativa en su mente fue discordante. Algo andaba mal. Decimos hoy, seguramente las cosas malas no le pasan a la gente buena. Y cuando lo hacen, perdemos la confianza en Dios. Hay aquellos entre nosotros que dicen que Dios se encargará de eso. 1000 caerán a tu diestra y 10,000 por tu mano derecha, y no se acercará a ti. Esa es la promesa. La promesa es para el tiempo de las plagas, después del cierre de la gracia. Esa promesa no es para el tiempo anterior al cierre de la gracia. Dios protegerá a su gente, sí, Dios protegerá a su gente, pero Dios también permitirá que sucedan ciertas cosas para hacer que su verdad sea prominente. Entonces Dios hará su provisión. Incluso si perdiéramos la vida, será por un momento, por un abrir y cerrar de ojos. Seguramente no se dejaría llevar. Seguramente los eventos del final no vendrán por la puerta trasera, sino solo de acuerdo a nuestras expectativas. Ellos fueron decepcionados y se indignaron al ver la cuerda adelantada para atar las manos de aquel a quien amaban. Y la siguiente cosa, cuando se sometió él mismo a esa horda de personas, fue que los discípulos se dispersaron y corrieron, y todos los abandonaron. Esas son palabras terribles. Y si la aplicamos a nuestro tiempo, es posible que le pueda pasar a alguno la misma cosa. Todos los abandonaron y huyeron. Y luego, cuando se recuperaron ellos mismos, Pedro y Juan siguieron a la distancia. Ahora, esta es una historia muy interesante, porque creo que tiene aplicaciones para la época en que estamos viviendo. Pedro y Juan lo siguen a distancia. Y cuando llegan al lugar del juicio, Juan llama y se le abre la puerta.
y le reconocen, los sacerdotes lo reconocen como un seguidor de Jesús. Ellos sabían quién era y sabían que era un seguidor de Jesús. Pero en su mente pensaban, si permitimos a este joven, recuerda que es solamente un joven, si permitimos que este joven ingrese, tal vez cambiará de opinión sobre su llamado Mesías, cuando vea cómo el llamado rey está siendo juzgado. Entonces se dará cuenta de que no era más que un impostor, por lo que el sacerdote dice, ok, tú puedes entrar. Y él dice, ¿puede mi amigo Pedro también? Y entonces dejan a Pedro entrar también. Ahora, ¿cuál fue la diferencia entre lo que le pasó a Pedro y lo que le pasó a Juan? Juan entró y ellos sabían quién era y él no pretendía ser otra persona. Y eligió un lugar pequeño y apartado de allí, donde pudo presenciar los hechos, pero no pretendió ser otra cosa que no sea un seguidor de Jesucristo. Pero Pedro tomó un rumbo diferente. Él presuntuosamente tomó su lugar en el fuego porque era una noche muy fría, donde todos los burladores estaban parados alrededor, y fingió ser uno de ellos. Así que se unió a la multitud. Y finalmente uno de ellos lo notó y dijo, tú eres uno de ellos. Y lo negó. Lo negó. Mujer, yo no lo conozco. Así que ocultó su verdadero carácter. No quería ser reconocido. Y al asumir un aire de indiferencia, se colocó en el terreno del enemigo. Además de esto, estaba sorprendido y enojado de que Jesús se humillara a sí mismo y a sus seguidores, sometiéndose pasivamente a dicho tratamiento. Él estaba actuando como una mentira. Y cuando nuevamente fue acusado de ser uno de ellos, lo negó con una maldición. No lo conozco. Entonces, ¿cuál fue la diferencia? Él estaba actuando como una mentira. Y cuando le dijeron que seguramente eres uno de ellos porque eres Galileo y tu discurso también coincide con este, Pedro se enfureció. Y para engañar completamente a sus interrogadores y justificar su carácter asumido, negó a su amo con maldiciones y juramentos, e inmediatamente el gallo cantó por tercera vez. Y luego se dio la vuelta y vio esa mirada que lo devastó, y salió corriendo y lloró amargamente. Entonces, ¿cuál fue la caída de Pedro? Él asumió un personaje, él asumió un carácter que no era suyo. Él pretendía ser uno de ellos. ¿Hay algo que podemos deducir de esto? ¿Cuál fue su primer error? Pensemos en su primer error. Fue que él estuvo durmiendo. Él estuvo durmiendo. Y Jesús sabía que particularmente Pedro, si hubiera estado despierto, si hubiera visto las gotas de sangre que venían a través de la piel de Jesús, tal vez se hubiera despertado y hubiera dicho, este es el momento de la crisis. Después de todo, Jesús les pidió que oraran por él, pero él durmió. Y Jesús le dijo, Pedro, ¿estás durmiendo? ¿No puedes estar despierto conmigo solo por un momento? Así que su primer problema fue que él estaba dormido, pero todos se quedaron dormidos. Pero tenía ideas muy concretas y no podía incorporar la realidad en su mente y unirla con estas ideas preconcebidas. Y luego fingió ser otra persona. Ahora, ¿no hacemos lo mismo? ¿No pretendemos ser como todas las otras iglesias?
¿O no somos otra denominación evangélica? Cuando nos sentamos en concilios ecuménicos, decimos, somos diferentes, somos discípulos de Jesucristo. Creemos en la ley y el testimonio. Y creemos en la implementación de la marca de la bestia. Y nos gustaría advertir a todos contra esto. Pero ahora mismo pretendamos, por el bien del momento, ser como todos los demás, ser uno de ellos. Juan, por un lado, no se preparó o fingió ser otra persona. Y tal vez deberíamos hacer lo mismo. No deberíamos pretender ser lo que no somos. Nosotros tenemos un llamado muy concreto. Y el momento de crisis ha surgido. ¿No es triste la historia que Jesús encontró tan poco consuelo en eso? En ese momento de crisis. Y me pregunto, ¿cuántos en nuestras iglesias estarán allí para consolarlo? Leemos en Marcos capítulo 15, versículo 21, que cuando Jesús iba a ser crucificado, donde él cargaba la cruz, que ya no soportaba más, que ellos obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo. Y luego en Marcos 15, 21, Alexander y Rufus fueron los hijos de este Simón que llevó la cruz. Ahora, este Simón no era un discípulo de Jesús. Él iba por otro lado. Él no estaba siguiendo la cruz. Pero los dos hijos eran discípulos de Jesús. En el libro de Romanos, capítulo 16, versículo 13, hay una referencia a Rufus. Ahora, si ese es el mismo Rufus, no lo sabemos. Pero sin embargo, existe una posibilidad, porque sabemos por el espíritu de profecía de que el hijo de Simón, Rufus, era de hecho un seguidor de Jesús. Pero su padre era indiferente. Y acá tuvo una oportunidad y cargó esa cruz. Y mientras cargaba esa cruz, él vio el comportamiento de Jesús y presenció los acontecimientos de ese día. Y al ver la actitud de Jesús y las palabras que dijo, y cuando vio la oscuridad que vino sobre la tierra y cuando vio el terremoto, él fue convencido y se hizo discípulo ese mismo día. Sus hijos eran creyentes, lo leemos en el espíritu de profecía. Y el otro que estaba allí era para consolarlo, era el ladrón en la cruz, el que dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo, de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. En realidad, él dijo, de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. El segundo consuelo, un ladrón en la cruz. Un hombre que caminaba en sentido contrario. Y el tercer consuelo fue la del centurión. Mateos 27, versículo 54 dice, ahora el centurión y los que estaban con él mirando a Jesús y vieron el terremoto y las cosas que se hicieron, tuvieron mucho miedo y dijeron, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Cuando fueron testigos de los eventos de ese día, fueron convencidos. Y aquí había tres individuos, un ladrón, un hombre que iba por otro lado y un centurión endurecido, y fueron convencidos por los hechos de esa tarde. Creo que al final de los tiempos será exactamente lo mismo. Creo que tendremos militantes que dirán, seguramente, esta fue la verdad que se predicó acerca de los mensajes de los tres ángeles. Yo creo que el ladrón en la cruz y el criminal en la cárcel dirán, Señor, recuérdame. Y creo que la gente que camina en sentido contrario se volverá y serán testigos de los eventos
y se convertirá en discípulos de Jesús. There was Nicodemus, Estaba Nicodemo and there was Joseph. y estaba José. And when they saw Y the cuando events vieron of los that day, eventos de ese día, cuando vieron ese terremoto, and when they y saw cuando that ellos sun vieron being ese dark, sol oscurecerse, and when y they cuando saw those stones vieron coming esa out piedra of saliendo the del ground, suelo y la graves being tumba opened or shaken open, y las tumbas que se abrieron y fue sacudida, their faith was established. su fe se restableció. Cuando ellos vieron la cortina del templo rasgarse de arriba abajo, Their faith su was fe fue established. establecida. But the Pero el sad triste fact hecho is, es, one un disciple discípulo standing at the parado foot al pie de la cruz, Juan, the one el who que had no not había claimed fingido to be someone ser else, alguien más, but who sino had que se había steadfastly, mantenido though he firme was asleep, a pesar de haber estado dormido, a pesar de que se dispersaron todos aquel día. Él fue el único quien estuvo ahí junto a Nicodemo y a José y consiguieron enterrar a Jesús. What a story. ¡Qué historia! Isn't it ¿No es amazing sorprendente that que la even naturaleza animals inanimada reconociera al Hijo de Dios en ese día? whereas Mientras those that que should los be que closest deberían to him estar más cercanos a Él were nowhere to be no se seen, veían por ningún lado, and a handful of women. excepto John y un puñado de At the mujeres. birth of Christ, we En el read, nacimiento "The de Cristo, angel star leemos, in the heavens had la known estrella del Christ, ángel en los cielos and había had conducted the conducido a seers to the Cristo manger y where había he lay. The conducido heavenly hosts had known a esas him, personas al and pesebre songs donde praise yacía over the y plains habían of Bethlehem. cantos de alabanza sobre las llanuras de Belén. El mar había reconocido su voz y obedeció su orden. La enfermedad y la muerte habían reconocido su autoridad y se dieron su presa a su demanda. El sol lo había conocido y ocultó su rostro de luz a la vista de su agonizante angustia. Las rocas lo habían conocido y se estremecieron en sus fragmentos con su grito agonizante. Aunque la naturaleza inanimada reconoció a Cristo y dio testimonio de Él, que era el Hijo de Dios, los sacerdotes y gobernantes no lo conocieron. No conocieron al Salvador. Rechazaron la evidencia de su divinidad y endurecieron sus corazones contra sus verdades. No eran tan susceptibles como las rocas de granito de la montaña. Three Spirit of Prophecy, Three page Spirit 107. Prophecy, 170. Now, how do we Ahora, apply this ¿cómo story aplicamos to our time? esta historia a nuestro tiempo? We are living in very Nosotros estamos similar viviendo en muy circumstances. circunstancias similares. Is about Una to crisis take está a place. punto de ocurrir And we have, y tenemos preconceived ideas ideas. preconcebidas, but we have a pero clear tenemos word. una palabra clara And we have a y clear tenemos un testimony. testimonio claro. There is this Existe story esta about historia sobre la visión de la estación the Loma de Linda tren en la station, estación de Loma Linda, where donde Ellen White Ellen White reveló a vision una that she visión had que tuvo to some a of algunos our de pioneers. nuestros pioneros. And she referred to Y ella se this refirió a end este escenario del scenario tiempo as to final what was to happen. en And cuanto a she lo said, que iba a suceder. according to Y these ella dijo, witnesses, según estos testigos, that a terrible que una storm terrible of tormenta de persecution was persecución coming like se a avecinaba windstorm como una tormenta de that blew viento down que derribó every todos los standing objetos en pie. There was not a No había single un adventista del séptimo día to be seen. para ser visto. They, like the Ellos, como los discípulos, disciples, abandonaron a fled. Cristo y huyeron. All who had Todos sought los que habían positions buscado were never puestos seen nunca again. fueron vistos otra vez. Terrible ¡Qué statement. terrible declaración! After the storm, Después there de was la a calm. tormenta vino la calma. Then the Adventists Entonces los arose like adventistas a se great levantaron flock of como un sheep gran that the rebaño Lord de ovejas, had no pero sin pastores. They all waited Todos in esperaban earnest en for ferviente help and oración, wisdom. ayuda y And the sabiduría, Lord y el answered Señor by respondió helping them to ayudándolos choose leaders a from elegir amongst líderes them who had de entre never ellos sought que positions nunca antes before. habían buscado un puesto. They prayed earnestly Oraron for the Holy fervientemente por el Spirit, which Espíritu was poured Santo que out fue upon derramado them, sobre ellos, making them fully haciéndolos ready for completamente service. listos para el servicio. They then went Luego forth fair as salieron, the moon, clear as hermoso the como sun, la and luna terrible clara, as como an el sol y army with terrible como un banners, ejército con to give this estandarte para dar message este to the mensaje al world. mundo. I was Yo me quedé astonished sorprendida y pregunté si eso se aplicaba incluso to a university a una in the universidad United States. en los Estados Unidos. And the answer came back. Y la respuesta It applied to volvió the entire
denomination. y se aplicaba a todas las denominaciones del mundo. Brothers and sisters, is it possible Hermanos y hermanas, es posible voices that go up and tell us que las voces que se están elevando y nos están diciendo, no, esta no es una crisis, so unto thee? It will no será así, antes de que Él venga no será así, será de una manera diferente, esto es solo una falla en el horizonte. could be Esas voces surprised. pueden sorprenderse mucho en algún momento. ¿No es eso una posibilidad? That some of us Es posible que alguno de nosotros pretenda ser lo que no somos. that some of us Es posible que alguno de nosotros intentemos redirigirnos a otra parte. warn our people today Quiero advertirle a nuestra gente hoy que no escuchen las voces that try to que intentan canalizar los mensajes de los tres ángeles en otros temas, como la justicia social issues of our y otros temas que no están de acuerdo a nuestro tiempo. No escuche esas voces. Tenemos órdenes muy particulares que deben estar en marcha. Tenemos que contarle que tiene un momento de crisis y que está ahora mismo ante el pueblo de Dios y que tenemos que pasar por ese momento de crisis. No escuches esas voces, no escuches esas voces que intentan decirte que Jesús fue un activista social, social justice, porque su reino no era de este mundo. Tenemos que dirigir las mentes a otro reino, uno que se establecerá para siempre. No escuches esas voces que intentan intimidarte, intimidate you by attaching ajuntando etiquetas sobre ti, diciéndote teórico de la conspiración, radicales de extremas, derecha o cualquier otro eslogan. or that preach to A anyone cualquiera que predique los mensajes de los tres ángeles, no los escuche. listen to them. Don't listen No to escuche las voces que intentan decirte que los pioneros de esta iglesia estaban desinformados e influenciados por el pensamiento prejuicioso de la era. No los escuche. No escuche las voces que intentan decirte que Roma ha cambiado or is not what the o que no es lo que los reformadores dijeron, es a saber, el anticristo. No escuche esas voces que intentan marginar el espíritu de profecía diciendo que son escritos obsoletos del siglo XIX. No los escuches. they say Ellos dicen que los hechos no han tenido lugar, there is no Sunday que no hay ninguna ley dominical en implementación. Por supuesto, todavía no, porque será finally el evento final que tendrá lugar. Pero si no vemos el cambio movement de este movimiento, ahora mismo estaremos tan sorprendidos as were those como esos discípulos. No escuchen las voces que intentan decir que la marca de la bestia es algo diferente a lo que es. something that Algo que ataca la autoridad de Dios y que está incrustado en el cuarto mandamiento. No escuches esas voces, no escuches esas voces que tratan de decirte that try to tell you que el don de profecía prophecy is not an identity. no es una característica de identificación de la iglesia remanente. Y no escuches esas voces que intentan decirte que seas inclusivo y no separativo. No intentes pretender ser lo que no eres. No escuchen nada que no esté en armonía con la ley y el testimonio. Listen to what Escuche God lo said que Dios dijo en su palabra and through his y arrojó a sus profetas, remnant. el remanente. Allí radica nuestra única seguridad. Si los discípulos hubieran escuchado las palabras de Jesús And had y los hubieran interiorizado, no habrían sido tomados por sorpresa. if they had stayed Si se hubieran quedado despiertos y observados las señales de los tiempos alrededor, habrían sabido que la hora había llegado, but they were pero estaban dormidos. Hebrews chapter 3 verse 6. Hebreos capítulo 3, versículo 6. Pero Cristo, como hijo sobre su propia casa, de quien somos la casa, si nos aferramos a la confianza y el regocijo de la esperanza firme hasta el final. Esta es nuestra comisión. We know Nosotros sabemos por qué estamos aquí. we know why we Sabemos a message que tenemos que llevar un mensaje. we have a message Y tenemos un mensaje que llevar, un mensaje muy distintivo. No es un mensaje de paz y seguridad. it is a Es un mensaje de que se aproxima una crisis venidera que vendrá con una sorpresa abrumadora. now is the time Ahora es el momento de mantenernos firmes en nuestra confianza y creer lo que la Biblia y el espíritu de profecía nos han dicho. Que Dios nos fortalezca, que Dios fortalezca a su pueblo para que podamos estar
de pie en el momento de la crisis. Y como Juan dice, and follow. yo soy un seguidor que guarda los mandamientos de Dios y me aferro al testimonio de Jesucristo. Y ángeles serán enviados para proteger a aquellos que creen y les prepararán para el fuerte pregón. Oremos. Padre Celestial, Help us to ayúdanos a estar bien despiertos en este tiempo de crisis, see mientras vemos los eventos que se desarrollan ante nuestros ojos, mientras vemos que la anarquía se extiende, a medida que vemos que se están implementando reglas y regulaciones. Ayúdanos a darnos cuenta de que hemos llegado al momento de la crisis y que prediquemos como nunca antes la mismísima comisión que tenemos del mensaje de los 3 ángeles. Empodera a tu pueblo, Señor, en este momento de crisis. En el nombre de Jesús, amén. Thank you for watching this video. To subscribe, click here. When the bell appears, click again to get notifications. To watch the next video, click here. Thank you. Dios te bendiga.